Vamos a pasar entonces ahora a actualizar en la conferencia la afectación que se ha tenido en función de COVID-19 en los profesionales de la salud. Es importante comentar, porque esto hay que tenerlo presente, el estudio epidemiológico, que es el que recaba toda la información de una persona que está enferma, que presenta signos y síntomas, realiza una serie de preguntas a esta persona para identificar las principales, digamos, determinantes o información asociada al caso, lo que en su conjunto, cuando tenemos estos más de 2 millones de registros, nos permite conocer un poco el perfil epidemiológico de lo que está ocurriendo con la enfermedad. Entonces, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de que para el día de hoy se tendrían 127.053 personas profesionales de la salud que han sido confirmadas a la enfermedad, es porque al momento que ellas fueron estudiadas y que fueron interrogadas vía el estudio epidemiológico, expresaron ser profesionales de la salud. No es necesario presentar ninguna evidencia de lo tal, o sea, una cédula profesional o un carnet o algo que los identifique, simplemente se toma la información de las personas que en su momento están siendo o demandando atención médica y así se registra. 230.844 también ya han salido negativas y estamos esperando resultados en 21.219. En función de cada una de estas tres clasificaciones, ustedes pueden verlos también representados para cada una de las entidades federativas y por lo tanto donde se ha hecho la búsqueda correspondiente y en donde también por lo tanto se acumulan desde que iniciamos con la epidemia en México la mayoría de los profesionales de la salud que así expresaron su profesión al momento del estudio epidemiológico. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los casos activos, así como lo vemos en población general, y en este caso vemos en función del total que ha sido confirmado que los casos activos representan solamente el 2.4% de todos los casos acumulados que hasta el momento se han confirmado y son 3.089 profesionales de la salud e igualmente pueden ustedes verlos distribuidos por entidad federativa, siendo Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, recordando que son además estados que concentran una buena parte de la población del territorio nacional que tienen la mayor concentración de los casos activos de profesionales de la salud por número absoluto. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por edad y por sexo. Esto en la actualización prácticamente en función del comportamiento no ha tenido cambios, siempre habíamos visto en estas gráficas, que son adultos jóvenes los que más han enfermado, en este caso de COVID-19, podemos ver las mayores alturas de las barras precisamente en las poblaciones entre 30 y 39 años. Y otro dato que siempre veíamos en esta distribución es que a diferencia de la población general, cuando enfocábamos a la variable de profesional de la salud, las mujeres tenían una mayor proporción de afectación, en este caso 60% de todos los casos confirmados acumulados de estos 127.000 eran y son mujeres. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución ahora por, en su momento, la ocupación que expresaron tener. Con 42% tenemos al grupo de enfermeros y de enfermeras, con un 29% otra profesión de la salud y las médicas y los médicos ocupan con un 26% el tercer lugar en relación a la cantidad de personas que enfermaron. Con mucha menos proporción o participación tenemos a los químicos o en funciones de laboratorio y a los odontólogos. Y esto es una situación también que la hemos visto prácticamente desde el inicio, ¿no? Es decir, estos grupos más afectados. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos precisamente las comorbilidades que también identificábamos no tenían una diferencia muy marcada de la población en general, es decir, más allá de ser profesionales de la salud,
también una buena parte de ellos, el 47% prácticamente, tenían la comorbilidad asociada de obesidad, un 30.3% la hipertensión, un 18.9% la diabetes y cerca de la diabetes con 18.1% el tabaquismo. Y esto veíamos también en su momento que se asemejaba a lo que sucede en la población en general. Y al menos la tercera parte de todos los profesionales de la salud identificados tenían una o más comorbilidades de las que en su momento se encontraron. Veamos la siguiente diapositiva. Pasamos entonces ahora al grupo de los que lamentablemente fallecieron a consecuencia de COVID-19. En este caso se tienen identificados 1.744 profesionales de la salud que en su momento dieron como resultado de la prueba positivo y por lo tanto se confirma esta asociación de manera directa y estaríamos esperando el resultado de 164 profesionales más. Los tenemos distribuidos por entidad federativa y también podemos ver en cuáles podría incrementarse el número en función de cuando se vayan confirmando estas muestras que todavía están pendientes de un resultado. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución también por grupo de edad y sexo y volvemos a ver nuevamente el efecto que también vemos en población general, que es cómo la mayor afectación va incrementándose en función del grupo de edad y lógicamente de la cantidad de personas que integran cada uno de estos grupos de edad. En este caso, las columnas más altas las tendríamos a partir de los 55 y hasta los 69 años. Y aquí, a diferencia de todos los casos confirmados, ahora son los hombres, en el caso de las defunciones, con un 70%, los que forman el mayor grupo de estas 1.744. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, en esta diapositiva es producto de una investigación que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social. En un momento, en conferencias prácticamente de hace unos 2 meses, el doctor Víctor Hugo Borja estuvo aquí presentándonos los resultados preliminares. Ellos han seguido realizando este tipo de análisis y esta es la información más reciente que se tiene hasta el momento y que además ayuda a contribuir con más elementos informativos y con una mejor comprensión de qué es lo que está sucediendo en este grupo de profesionales de la salud y cuál podría ser en un momento determinado la afectación real que este grupo está teniendo. Si ustedes recuerdan, una de las principales acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia desde fines de marzo que inició fue precisamente el proteger a la población vulnerable, proteger a la población que tenía factores de riesgo. Y esto era independientemente si realizaban una actividad laboral esencial. Recordemos que se definieron actividades laborales esenciales que eran importantes que se mantuvieran a pesar de la Jornada Nacional de Sana Distancia para poder dar continuidad a el país como tal y su funcionamiento, pero aún así, incluidos el personal de salud que en su momento se clasificó como personal esencial, cuando se identificaban grupos de riesgo, estos también debían ir a resguardarse a sus domicilios y protegerse. Y eso es lo que pasó desde principios de marzo y continúa pasando inclusive en la actualidad. Y entonces esto generó prácticamente 2 grupos de profesionales de la salud. Aquellos que por no pertenecer a un grupo de riesgo pudieron y debieron quedarse laborando y lógicamente brindando la atención a todas las personas que así lo requerían, pero un grupo que fue identificado con factores de riesgo y por lo tanto fueron enviados a su domicilio para resguardarse. Esto sucedió en todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, es decir, sucedió así en la Secretaría, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en todos. Esto fue un derecho que todas estas personas adquirieron de poder autorresguardarse en su casa. Pero entonces, en el caso del IMSS, que además tiene sistemas que lógicamente registran esto a la perfección para efectos del enfoque que tiene también el Instituto Mexicano del Seguro Social de emitir incapacidades y de velar
por la seguridad de todas las profesiones, incluidas las de profesionales de la salud, se pudo identificar qué es lo que había sucedido y cuál era la afectación en estos dos grupos, es decir, tanto en los que se quedaron de manera activa trabajando, como los que en su momento fueron a resguardarse a sus domicilios. Por cierto, empezamos de un número que tanto para el IMSS y también en un estudio del ISSSTE develó que prácticamente alrededor del 50% del personal, ¿sí?, tuvo que resguardarse y la otra mitad tuvo que quedarse a laborar. Pero aún así podemos ver, por ejemplo, para efectos de la mortalidad, y está calculada por 10,000 trabajadores, para los trabajadores en activo es del 6.8 para efectos del último corte, y para los trabajadores con permiso COVID-19, es decir, aquellos que fueron a resguardarse a sus domicilios, es prácticamente del doble, es decir, 12.6. Para efectos de la letalidad, es decir, de los que enfermaron y fallecieron, de los trabajadores que se quedaron en activo atendiendo los diferentes servicios de atención médica, fue de 0.7, y para el grupo de trabajadores que estuvo de permiso, que fue a resguardo a domicilio, fue también prácticamente del doble, es decir, del 1.3. ¿Qué es lo que nos evidencia esta información? Que uno pudiera pensar que un trabajador en activo, por estar en el día a día atendiendo pacientes, lógicamente muchos de ellos en este ambiente epidémico con COVID-19, por esa simple situación incrementaría el riesgo de contagiarse de la enfermedad, por estar en un ambiente en donde de manera constante hay personas que están presentando el virus y por lo tanto se consideraría un ambiente en donde, a diferencia del exterior, el virus está en una presentación y en una circulación constante, pudiera generarse mayor carga infectiva. Esto pudiera uno pensar que directamente entonces lo que tendríamos que ver de manera natural es que un profesional de la salud tuviera mayores afectaciones que alguien que está en la comunidad. Sin embargo, lo que este análisis nos devela es que no fue así. Es decir, que el personal de la salud que estaba en comunidad, que estaba en su casa, ¿sí?, tuvo una tasa de mortalidad y una tasa de letalidad del doble del personal que se encontraba en activo. Y esto entonces también genera evidencia de que entonces el personal que se encontraba en activo, ¿sí?, tuvo que tener un factor de protección, porque si no lo hubiera tenido, tendría que al menos haber enfermado igual que los que estaban en casa, o ante las condiciones que acabamos de mencionar, de una continua exposición a pacientes con COVID, naturalmente tendrían que haber tenido mayor afectación. Entonces, este factor protector es lógicamente el que está relacionado o tiene que ver con todas estas medidas de protección personal para los trabajadores de la salud que en su momento están expuestos en el día a día a las personas que tienen la enfermedad.